Hola chicos, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que se tomen el tiempito de ver sus clases asincrónicas y se concentren más. Hoy vamos a hablar de lo que es el tromboembolismo pulmonar y sobre todo más de su fisiopatología, ¿sí? Cuando hablamos de tromboembolismo, tenemos que resaltar y acordarnos de lo que es la palabra émbolo, deriva del griego émbolos, que en síntesis significa tapón. Entonces, un émbolo pulmonar es cualquier material que accede a la circulación venosa y luego a la circulación pulmonar. Luego, lo que hace es, al alcanzar un vaso cuyo diámetro es menor al diámetro del émbolo, ocluye el lumen del vaso y obstruye la perfusión. Émbolos es cualquier enclavamiento de sustancias insolubles en la circulación pulmonar. Estos pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos. Los sólidos son por mucho los más frecuentes y el tipo más común dentro de estos es el tromboembolismo, que se origina muy frecuentemente, vamos a ver las prevalencias más adelante, en la circulación venosa de los miembros inferiores, generalmente. Les puse acá este cuadrito porque es muy importante que ustedes sepan y conozcan otras circunstancias en las que se generan émbolos diferentes de los tromboembolismos. Pueden ser émbolos gaseosos como los émbolos de aire, ¿verdad? Que pueden ocurrir durante las cirugías cardíacas, las neurocirugías, también cuando hay un manejo inapropiado de los catéteres venosos centrales. También pueden ser líquidos, pueden ser aceites, pueden ser émbolos sépticos, también pueden ser sólidos. Líquidos como el más importante es el del líquido amniótico, que puede ocurrir durante el parto, cuando el líquido amniótico pasa en la circulación materna. Y dentro de los sólidos, el más frecuente es el tromboembolismo, pero también hay émbolos grasos que ocurren sobre todo en la fractura de los huesos largos y también durante las cirugías de liposucción. En las fracturas de huesos largos, el embolismo graso, la embolia grasa, tiene un cuadro clínico muy característico que ustedes van a conocer más adelante, supongo que en traumatología o en clínica médica, pero que es algo que tienen que saber que existe y que ocurre, no muy frecuentemente, pero sí ocurre y tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo con el paciente. Entonces hay que saber que en las fracturas de huesos largos, sobre todo la fractura de la diáfisis femoral, pueden ocurrir émbolos grasos, ¿sí? Embolia grasa. También puede haber émbolos de cuerpos extraños, de huevos parasíticos, como las esquistosomiasis. También émbolos sépticos, que son los que se desprenden de las vegetaciones en la endocarditis, por ejemplo, y también émbolos tumorales, cuando invaden los vasos que más circundantes al tumor. Ahora sí, ya enfocándonos en lo que es específicamente el tromboembolismo. El trombo, ustedes saben que son coágulos formados en el interior de un vaso sanguíneo. Y cuando hablamos de trombos tenemos que acordarnos de lo que era la triada de Virchow. Em, lo que ocurre con la triada de Virchow es que nos describe perfectamente factores que frecuentemente ocurren y a veces se combinan entre ellos para que ocurra formación de trombos, que estos al desprenderse forman émbolos. La triada de Virchow, ustedes seguramente recuerdan vagamente, se componía de estados de hipercoagulabilidad, situaciones de estasis venosa y también situaciones en las que ocurre lesión endotelial. Hay que tener en cuenta estas situaciones, ¿por qué? Porque en el tromboembolismo pulmonar, todas estas situaciones cuando se dan, nosotros tenemos que pensar que el paciente tiene un riesgo aumentado de desarrollar esta patología y existe la profilaxis de tromboembolismo pulmonar. Entonces es importante eh, identificar a pacientes de riesgo, ¿sí? Estados de hipercoagulabilidad, vamos a hablar, o sea, tienen que saber que es, por ejemplo, el cáncer, el embarazo del puerperio, enfermedades autoinmunes, la terapia hormonal, el uso de anticonceptivos orales, otros muchos fármacos, estados de sepsis, deshidratación y el síndrome nefrótico porque se pierden con la orina factores antitrombóticos. Situaciones de estasis venosa son muy frecuentes en pacientes de edad avanzada con inmovilización prolongada, ocurren muy frecuentemente en los ancianos que tienen fractura de cadera porque tienen encamamientos prolongados.
También ocurre esto es más frecuente cuando hay lesiones neurológicas, también en situaciones de obesidad, obstrucciones vasculares, insuficiencia cardíaca y cuando los pacientes presentan varices. La lesión endotelial, en cambio, se presenta en situaciones de inflamación y sepsis, traumas, cirugías, situaciones cuando el paciente ya ha tenido trombosis previa, también vasculitis, la presencia de catéteres, que puede ser catéteres de hemodiálisis o vías venosas centrales en pacientes que están con tratamiento antibiótico hospitalario prolongado. Todas las situaciones que se les pueda ocurrir que necesitemos una infusión prolongada, generalmente se utilizan catéteres centrales, eh, y estos lo que hacen es lesionar el endotelio porque ingresan a la luz vascular. La quimioterapia también, todo tipo de punciones y también la aterosclerosis. Ya habíamos definido el tromboembolismo pulmonar como la oclusión parcial o completa del lecho vascular pulmonar. Y lo que tenemos que saber es que estos trombos están originados en más del 80%, entre el 80 y el 90% de los casos, en lo que es una trombosis venosa profunda. Estos dos cuadros, el tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda, se engloban bajo una denominación que es la enfermedad tromboembólica venosa. La enfermedad tromboembólica venosa se divide en estos dos cuadros que tienen características diferentes, pero que están relacionados. Como dijimos recién, el 80 al 90% de los tromboembolismos pulmonares se originan en la trombosis venosa profunda, y las trombosis venosas profundas, que son ampliamente más frecuentes que los tromboembolismos pulmonares, en un 10 al 20% de los casos originan tromboembolismo pulmonar. Entonces, lo que es muy importante es siempre que tenemos un paciente que llega a consulta y le diagnosticamos una trombosis venosa profunda, estar alertas de que es posible, tiene un riesgo aumentado de desarrollar tromboembolismo pulmonar y viceversa. Si diagnosticamos en un paciente un tromboembolismo pulmonar, siempre debemos examinar los miembros inferiores. A veces el cuadro es obvio a la exploración física, pero muchas veces necesitamos otros métodos diagnósticos, como por ejemplo hacer ecodoppler de miembros inferiores para ver si hay una trombosis venosa profunda y evitar que recurra el tromboembolismo pulmonar, ¿sí? O sea, es buscar la causa de ese tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar en sí es una complicación potencialmente fatal. Tiene una mortalidad estimada del 10 al 17% a los 3 meses. Pero lo que pasa con este cuadro es que su incidencia y su mortalidad real son difíciles de conocer porque su presentación clínica es muy inespecífica y a menudo es silenciosa. 25 al 50% de los casos son silenciosos y se sabe que solamente un 30%, o sea, un tercio de los pacientes que fallecen por tromboembolismo pulmonar son diagnosticados en vida. Y los que son diagnosticados en vida y sufren tromboembolismos masivos, el 70 al 90% fallecen dentro de las primeras horas. O sea, el tromboembolismo pulmonar es una patología con una clínica muy inespecífica y cuya repercusión clínica sobre todo depende mucho del tamaño de la afectación y la forma en que se instaure. Se dice, o sea, se conoce en realidad que, o sea, se estima que en Europa, por ejemplo, alrededor de unas 300.000 muertes anuales ocurren por tromboembolismo pulmonar, y muchas de ellas no fueron diagnosticadas previamente. Lo que ocurrió es que su diagnóstico ya se hizo post-mortem a través de la biopsia. Entonces, ¿por qué es importante saber la fisiopatología, los factores de riesgo y poder identificar a los pacientes de riesgo de desarrollar un tromboembolismo pulmonar? Sobre todo, es porque se estimó que la mortalidad del tromboembolismo puede ser reducida de aproximadamente un 30% que hablamos recién a un 2 a 8% si es diagnosticada y tratada precozmente. Entonces ahí tenemos la importancia de nuestro tema de hoy. El origen más frecuente de los trombos que se alojan en el sistema arterial pulmonar ocurre en el sistema venoso profundo, ¿sí? No en el superficial. En el sistema venoso profundo, generalmente de los miembros inferiores.
Puede ocurrir también en miembros superiores y estos en miembros superiores están muy relacionados con los catéteres que hablamos anteriormente, pero lo más frecuente y bastante prevalente es en trombosis venosa profunda de miembros inferiores, iniciando sobre todo en el territorio popliteo y yendo hacia arriba en la vena femoral, luego las ilíacas. ¿Sí? Ese es el territorio que generalmente produce los émbolos, que como pueden ver en la imagen de la derecha, el émbolo se desprende, sube por la vena cava inferior, llega por la vena cava inferior a la aurícula derecha, luego pasa al ventrículo derecho y el ventrículo derecho pasa a la arteria pulmonar, y en la arteria pulmonar se divide en sus ramas derecha e izquierda, el trombo va a uno u otro lado y luego lo que ocurre es que se enclava y ocluye el vaso que ya tenga un diámetro menor al del trombo y inhibe la perfusión distal a ese enclavamiento. Es muy importante que tengan en cuenta que el cuadro clínico que desarrolla el individuo dependerá de tres factores fundamentales: la funcionalidad cardíaca y pulmonar previa, que es algo completamente individual, el tamaño del émbolo y la extensión de la oclusión vascular, y los mecanismos compensadores que vamos a estudiar más adelante, o sea, en las siguientes diapositivas. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta que los émbolos pueden ser de diferentes tamaños y ocluir el árbol arterial pulmonar a diferentes niveles. Un émbolo de un tamaño pequeño no va a influir de manera, o sea, no va a ser la misma repercusión en un paciente joven, sano, no fumador, que en una abuela de 80 años que tiene insuficiencia cardíaca, era fumadora en su adolescencia y tiene una capacidad vital, capacidad funcional disminuida. Entonces, estas variaciones individuales tan intrincadas y tan diversas son las que hacen que el cuadro clínico sea tan inespecífico. Viendo ya un poco más a lo que es la fisiopatología, vamos a hablar ahora mismo de lo que son los cambios hemodinámicos que ocurren cuando tenemos un tromboembolismo pulmonar. Luego de que el trombo se enclava en alguna arteria pulmonar, lo que ocurre es que aumenta la resistencia vascular pulmonar, sobre todo por la acción del tromboxano A2 y la serotonina, que lo que hacen es aumentar esa resistencia vascular pulmonar y aumenta la presión arterial pulmonar. ¿Por qué? Porque hay un stop de la circulación. Como mecanismo de adaptación, lo que hace todo el sistema respiratorio es recluta capilares menos perfundidos. Antes de que ocurra el trombo había capilares menos perfundidos, y lo que hace es vasodilatar esos capilares menos perfundidos para tratar de compensar este territorio que quedó ya como un espacio muerto. En pacientes que ya hayan tenido compromiso de la función cardíaca previa, lo que ocurre es un aumento agudo de la resistencia vascular pulmonar, va a haber un déficit agudo de la función ventricular derecha. ¿Por qué? Porque va a aumentar la poscarga en el ventrículo derecho, y esto va a ocasionar una caída aguda del gasto cardíaco que puede llegar a ser incluso fatal. Vamos a ver el siguiente esquema. Este esquema es muy completo. ¿Por qué? Porque nos muestra, ocurre el embolismo pulmonar, que es una obstrucción anatómica, hay una vasoconstricción refleja, hay liberación de agentes vasoactivos, y lo que aumenta es la resistencia de la arteria pulmonar. Esto hace que aumente la poscarga del ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho debe bombear a una arteria pulmonar con una resistencia aumentada. Llega un punto en el que el ventrículo derecho ya ocurre una disfunción del mismo, un aumento de su volumen, ya hay y lo que ocurre es aumenta el volumen del ventrículo derecho y hay un abombamiento del septo interventricular. Porque aumentó el ventrículo derecho, hay un abombamiento del septo interventricular hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Va a haber una disminución de la distensibilidad del ventrículo izquierdo. Entonces lo que ocurre es que se puede cargar menos, entonces hay una disminución de la precarga del ventrículo izquierdo por este mismo mecanismo, por una disminución de su distensibilidad. Y todo esto que hace es disminuye el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque tenemos un volumen telediastólico del ventrículo izquierdo disminuido, ¿sí? Y al disminuir el volumen telediastólico también disminuye el volumen telesistólico, el volumen sistólico, y eso hace que disminuya el gasto cardíaco. Esto ocasiona también disfunción en la perfusión de las coronarias, hay isquemia, hipoperfusión tisular periférica. Esto ya en casos en que el émbolo sea
muy considerable en una arteria central y eso ocluya una gran porción de lo que es el pulmón, ¿verdad? Una gran porción de lo que es la perfusión pulmonar. Les quería mostrar esta imagen porque me pareció muy hermosa, pero también es una situación completamente fatal. Lo que están viendo es un émbolo que se denomina encilla de montar. Es un émbolo masivo, un tromboembolismo pulmonar masivo que se alojó en la arteria pulmonar y en sus ramas. Ahí pueden ver perfectamente que tiene forma de pantaloncito, también se le dice, y se le llama encilla de montar porque es como que abre ambas piernas, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es ya una inhibición completa aguda de la salida de sangre del ventrículo derecho y esto hace que el gasto cardíaco sea cero. Hay un colapso cardíaco y generalmente esto tiene un desenlace fatal para el paciente y obviamente su diagnóstico ya es post-mortem. Eh, pero por suerte es una situación que ocurre en menos del 5% de los casos diagnosticados. O sea, es infrecuente, pero cuando ocurre es bastante considerable y me pareció bastante interesante la imagen y espero que les guste. Y algo que llama mucho la atención, que esto pueda ocurrir en nuestro cuerpo y formarse un trómbolo de esta magnitud. Un trombo de esta magnitud. Bueno, después de los cambios hemodinámicos, ahora vamos a ver lo que ocurre con la relación ventilación-perfusión y lo que ocurre es una reducción o abolición de la perfusión distal a la oclusión. El efecto inmediato se altera el coeficiente de ventilación-perfusión porque se generan espacios igualmente ventilados que el resto, o sea, en los que no cambió la ventilación, pero en los que se inhibió la perfusión, entonces la relación aumenta por el aumento de alveolos ventilados no perfundidos. Y estos alveolos ventilados no perfundidos es lo que se denomina espacio muerto alveolar. Es un alveolo ventilado en el que no hay perfusión y no puede ocurrir la hematosis. Disminuye la excreción del dióxido de carbono y lo que hace el sistema respiratorio como mecanismo adaptativo es aumentar su volumen minuto. El efecto diferido en horas es que ya ocurre una hipoperfusión local. Y esta hipoperfusión local afecta a los neumocitos tipo 2, que ustedes recuerdan, son los que secretan el surfactante. Y el surfactante era el que hacía que disminuía la tensión superficial para que los alveolos no colapsen entre respiraciones. Entonces, al haber disminución de la secreción del surfactante por la hipoperfusión de los neumocitos tipo 2, lo que ocurre es un edema alveolar, colapso alveolar y se desarrollan atelectasias en estas unidades con poca o ninguna, que se convierten en unidades con poca o ninguna ventilación porque son alveolos colapsados. La hipoxemia que se genera en cuadros de tromboembolismo pulmonar generalmente suele tener una magnitud leve a moderada y una presión de CO2 disminuida, pero no se ha descubierto un mecanismo principal que explique la hipoxemia que se genera. Pero hay 5 mecanismos sugeridos. Uno de ellos es lo que hablamos recientemente, la pérdida del surfactante que genera atelectasia y edema pulmonar localizado sobre todo en las primeras 24 horas del desarrollo del cuadro. Y cuando estas áreas recuperan la perfusión, las áreas con atelectasia tienen un volumen de ventilación-perfusión disminuido. ¿Por qué? Porque se vasodilataron capilares que no estaban tan perfundidos, pero la ventilación se empobreció porque colapsó el alveolo, entonces se produce una hipoxemia. También hay un aumento de la perfusión refleja en áreas que están poco ventiladas o no ventiladas y esto ocurre por aumento de la presión arterial pulmonar, que fue secundaria al desarrollo del tromboembolismo pulmonar, y también se generan áreas con una ventilación-perfusión disminuida. También, debido a este aumento de la presión arterial pulmonar, se desarrollan shunts derecha-izquierda. Ocurre en un bajo porcentaje de los pacientes y ya se ha encontrado apertura del foramen oval y también shunts entre arteria y vena pulmonar. Pero esto es muy variable y la localización de estas anomalías y la fisiopatología de su desarrollo todavía está por determinarse.
También hay una disminución de la saturación venosa mixta de oxígeno, que este es un determinante muy importante en los pacientes con cardiopatía previa o que han sufrido émbolos importantes. También lo que ocurre es una disminución de la superficie capilar pulmonar total, y esto como resultante lo que hace, ustedes creo que la medida de la superficie capilar pulmonar total sería extendida, era algo así como 2 canchas de tenis, no recuerdo muy bien, pero esa es la extensión que puede tener, o sea que tiene estos capilares, esta red capilar tan extensa. Y al disminuir la superficie capilar pulmonar, hay a la vez una disminución de la capacidad de difusión pulmonar, y esto obviamente afecta el desarrollo de la hematosis. Con respecto a la broncoconstricción que se encuentra es una broncoconstricción refleja que en la clínica se puede manifestar como sibilancias y un aumento del trabajo respiratorio. Se desarrolla a partir de reflejos neuromorales, y los receptores para estos se encuentran principalmente en la bifurcación, en las bifurcaciones bronquiales. Ocurre hiperventilación refleja y un aumento de la resistencia al flujo aéreo por constricción de las vías distales al bronquio del vaso ocluido, ¿sí? Entonces ocurre hiperventilación refleja y broncoconstricción, que lo que hace es aumento de la resistencia al flujo aéreo en los bronquios distales a donde ocurrió la oclusión. Y el infarto pulmonar es un hecho que ocurre solamente en el 10% de los casos diagnosticados, y generalmente lo que ocurre, ¿por qué es tan infrecuente el infarto pulmonar en un área en la que dejó de haber perfusión? Y esto es algo que es muy interesante, porque la red capilar pulmonar es tan extensa y tan dinámica que para que ocurra un infarto pulmonar es algo muy infrecuente, porque lo que hace es, habían redes capilares poco perfundidas que lo que ocurrió es, se vasodilataron, y eso hace que no hayan infartos pulmonares tan frecuentemente. Y cuando ocurren, generalmente está asociado a anomalías concomitantes de la circulación bronquial, también si ya el paciente tenía un fallo ventricular derecho o si ya había una elevación crónica de la presión auricular derecha. O sea, tienen que haber algunos factores agregados previos. Bueno, juntando un poco todo esto, tenemos que en el tromboembolismo pulmonar, como hablamos, hay una obstrucción vascular que aumenta el espacio muerto, del que también ya hablamos. Hay intervención de los mediadores químicos neurohumorales que generan una broncoconstricción, y eso genera un desequilibrio de ventilación-perfusión, aumenta la presión arterial, dióxido de carbono, y esto que genera un aumento de la concentración de protones. Este aumento de concentración de protones lo que hace es disminuir el pH, y esto genera una acidosis respiratoria que podemos encontrar en estos pacientes. Todo esto es muy variable, o sea, esto es lo característico y este es el mecanismo que deben conocer, pero no en todos los pacientes que hayan sufrido un tromboembolismo pulmonar van a encontrar de entrada una acidosis respiratoria, ¿sí? Porque, como habíamos dicho, depende mucho del tamaño del émbolo y la superficie que haya sido afectada. Para que tengan una noción más o menos, en una persona joven y sana que está sufriendo tromboembolismo pulmonar de manera crónica y los émbolos son pequeños, la sintomatología y la expresión clínica puede empezar a desarrollarse, porque si fue de manera crónica, el cuerpo tuvo tiempo para ir adaptándose y ajustándose sin que haya un desequilibrio sistémico. Entonces, en una persona joven, no fumadora, un buen estado físico previo, que está sufriendo tromboembolismo crónico de tamaños pequeños, eh, la clínica empieza a desarrollarse recién cuando aproximadamente 1/3 del tejido pulmonar está afectado. Imagínense, ya perdió la capacidad en 1/3 de sus pulmones, de la superficie pulmonar, y ahí recién empieza a manifestarse clínicamente. Para que puedan tener una noción nada más de lo dinámico, versátil y adaptativo que es el sistema respiratorio sobre todo.
Bueno, este cuadrito es más o menos lo que hace es eh, un resumen de lo que estuvimos hablando y les puse acá porque me pareció muy bastante bien hecho y es del McPhee. La mayoría de la información de la fisiopatología van a encontrar mejor en el McPhee. Y este esquema me pareció muy interesante porque también lo hace más resumido, porque yo lo que hice fue explicarles un poco más profundamente, pero en este cuadro incluyen varias de las cosas que estuvimos hablando. Al tener un émbolo pulmonar, lo que hace es disminuir el lecho vascular, aumenta la resistencia vascular pulmonar, eso desarrolla una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar puede hacer que ocurran shunts intra o extrapulmonares y haya hipoxemia y también cor pulmonale, que ustedes recuerdan es la alteración estructural y funcional del ventrículo derecho, que es secundaria a la hipertensión pulmonar, cuando no está relacionada a patología cardíaca izquierda ni con cardiopatías congénitas, ¿sí? El cor pulmonal es la disfunción del ventrículo derecho secundaria a una hipertensión pulmonar. Bueno, después la disminución del lecho vascular también lo que hace obviamente es disminuir la perfusión y aumentar el espacio muerto. Esta disminución de perfusión también afectaba y disminuía el surfactante que provocaba el desarrollo de atelectasias, y estos dos factores alteran el cociente ventilación-perfusión. También esto contribuye al desarrollo de hipoxemia. Luego del embolismo hay una liberación refleja de aminas. Esto nos lleva a una broncoconstricción o broncoespasmo del que ya hablamos. Un aumento del broncoespasmo también contribuye al desarrollo de las atelectasias. Las aminas también aumentan la permeabilidad y generan un edema intersticial. Generan también vasoconstricción y un aumento de la presión hidrostática, que también contribuyen al desarrollo de edema intersticial. Y este edema intersticial lo que hace es aumentar el grosor de la membrana a través de la cual ocurre la hematosis, y al haber un edema la hematosis está disminuida y también por esto desarrollamos una hipoxemia. Este edema intersticial también provoca una taquipnea, una hipocapnia reflejas. Y también les hice este cuadrito para que lo que hace es también resumir nada más lo que ocurre, las consecuencias fisiopatológicas del desarrollo de un tromboembolismo pulmonar. Entonces lo que pasa es que hay un aumento del espacio muerto, ocurre broncoconstricción, alteración de la síntesis de surfactante, microatelectasias y atelectasias. A nivel de la alteración en las difusiones de los gases, esto ocurre por la disminución del número de vasos perfundidos, el engrosamiento de la pared alveolar, que hablamos recién por el edema alveolar, y la disminución del surfactante mismo, que hace que colapsen los alveolos. Y a nivel sistémico, ya hablando del sistema cardiopulmonar, o sea, del funcionamiento cardiopulmonar, lo que se desarrolla es una sobrecarga del ventrículo derecho, y esto genera una hipovolemia al ventrículo izquierdo, tanto por disminución de su distensibilidad como la disminución de la capacidad del ventrículo derecho a bombear sangre al sistema izquierdo. Y también esto lo que hace que disminuya el gasto cardíaco y haya una hipoxia tisular periférica. Con respecto a la clínica, vamos a ver que ya hablamos de esto, ¿verdad? Que las manifestaciones del embolismo pulmonar dependen del tamaño y la ubicación de la obstrucción. Pero los síntomas más frecuentes son el dolor torácico, la disnea, que suele ser de instauración súbita, sobre todo si el émbolo es de un tamaño moderado a severo, y un incremento reflejo de la frecuencia respiratoria, que hablamos que aumenta en el volumen minuto para intentar compensar. Lo que sí podemos encontrar frecuentemente es una hipoxemia moderada sin retención de dióxido de carbono, taquicardia refleja, porque intenta compensar aumenta la frecuencia cardíaca intentando compensar la disminución del volumen que se eyecta. Y también encontramos un patrón respiratorio rápido y poco profundo. El infarto pulmonar suele ser característico del desarrollo de un dolor pleurítico, y este era el que cambiaba con la respiración, más grave en inspiración y menos grave en expiración. Pueden ver que todo esto no es algo que ustedes no hayan escuchado, por ejemplo, en diagnósticos diferenciales en cardio. O sea, no hay un signo que sea así totalmente específico del tromboembolismo pulmonar.
la única forma en que el médico puede diagnosticar en casos, estamos hablando en casos no muy graves, ¿verdad? Émbolos pequeños o moderados, es pensando que el paciente tiene un riesgo aumentado para el desarrollo de estos. O sea, vos tenés que ver el cuadro holístico del paciente. Si es un paciente obeso, que tuvo una anciana que está inmovilizada hace varios días posterior a una cirugía de una inserción de una prótesis de cadera. O sea, hay que tener estas situaciones con riesgo aumentado en la cabeza para poder linkear estos signos y síntomas tan específicos al posible desarrollo y pensar que puede estar ocurriendo un tromboembolismo pulmonar. Con respecto al tamaño, cuando los émbolos son pequeños puede ser frecuentemente asintomático porque ya hablamos de los mecanismos de adaptación que tiene el sistema respiratorio para que no ocurra un gran desequilibrio. Cuando tienen tamaño moderado, la dificultad respiratoria se suele acompañar de dolor pleurítico, también puede haber fiebre ligera y tos productiva de esputo con algunas manchas de sangre, ¿sí? Cuando tenemos émbolos masivos, ya describimos que esto tiene una alta tasa de mortalidad, pero hay pacientes que lo sobreviven. Lo que ocurre es un colapso repentino, un dolor torácico subesternal devastador cuando es masivo, un eh, shock cardiogénico y también pérdida de la conciencia por disminución aguda y brusca del gasto cardíaco. El pulso suele ser rápido y débil, disminución de la tensión sanguínea, ocurre una ingurgitación yugular y la piel puede estar cianótica y diaforética. La mortalidad es muy elevada en estos casos. ¿Por qué hay ingurgitación yugular? Porque hay un fallo cardíaco derecho. Entonces vas a encontrar ingurgitación yugular, reflujo patoyugular, eh, y eso sobre todo es lo que más observamos en el cuadro agudo y brusco de émbolos masivos. Bueno, acá les puse cómo diagnosticarías si es un cuadro clínico tan poco específico. Soy un paciente que tiene un poco de dificultad respiratoria, tiene un dolor torácico de tipo pleurítico y está así con un poco de tos. Bueno, entonces yo digo, ¿qué tiene, verdad? Si no lo ubiqué al paciente y ni se me pasó por la cabeza que puede ser un TEP, podría también ser una neumonía porque hay veces que da fiebre, ¿verdad? Puedo pensar que es una neumonía. O si tiene solamente dolor torácico, así ¿será que se está infartando mi paciente? O mi paciente no tenía, está teniendo una insuficiencia cardíaca congestiva o una costocondritis o también una pericarditis porque el dolor puede ser de tipo pleurítico. ¿Será que le agarró una pericarditis vírica? Tiene dolor tipo pleurítico y fiebre. No sé, puedes pensar en muchísimas cosas. Entonces aquí es donde entra la importancia de la estratificación del riesgo del paciente. Esto se realiza mediante la escala de Wells, que ustedes ya verán en clínica médica. Pero sí es importante, o sea, ustedes van a darse cuenta que todos esos factores y esas situaciones clínicas que vimos en la triada de Virchow son situaciones que ustedes tienen que tener en mente como un riesgo aumentado de riesgo de tromboembolismo pulmonar en sus pacientes y ponerles la profilaxis que necesitan cuando van a tener procedimientos quirúrgicos o en cualquier situación clínica. Ustedes ya van a estudiar más adelante cuándo es correspondiente la profilaxis, ¿verdad? Y según el riesgo en el que se le clasifica al paciente, yo solamente quiero que sepan que que estos estudios son los que se le pueden hacer. De acuerdo al riesgo se seleccionan los métodos complementarios. Se puede realizar un ecocardiograma. En el ecocardiograma podíamos observar de lo que hablamos hace un rato, que es el abombamiento del ventrículo derecho, que hace que se desvíe el septo interventricular y disminuya el volumen del ventrículo izquierdo, que disminuye su distensibilidad y disminuya el volumen telediastólico. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho está aumentado en volumen, abombado y lo que hizo fue empujar el septo interventricular hacia el ventrículo izquierdo, le está apretando. En la radiografía de tórax, que es método, nuestro método secundario probablemente que es más utilizado, que es rápido, barato y ubicuo,
Muchas veces no tenemos hallazgos, pero hay veces que vamos a observar en la siguiente diapositiva que hay unas cosas que tenemos que reconocer como signos de tromboembolismo pulmonar. También podemos hacerle una TAC torácica, que les voy a mostrar un chiquitito para que les parezca un poco más interesante la clase, cómo se ve, y digan, oh, wow, qué genial. Y también la angiotac, que se hace con contraste, en la que podemos ver en los vasos las oclusiones. También hay algo que se llama gammagrafía de ventilación-perfusión, que es un estudio que realmente yo no sé dónde se hace acá en Paraguay, pero es muy específico, obviamente tiene costos elevados y se realiza en los pacientes en los que hay una altísima sospecha clínica, pero no hubo hallazgos en los anteriores, o cuando no podemos usar contraste en el paciente, ¿sí? Bueno, les voy a mostrar un poquitito de esto para terminar la clase. Esto que ven ahí, con las flechitas negras, es lo que se llama joroba de Hampton. Y van a ver que en imágenes van a ver muchísimos signos que tienen nombre propio. Esto no es importante su nombre propio, es más importante que sepan correlacionar lo que están viendo con la clínica. El nombre es detalle. Es una densidad periférica en forma de cono truncado. Bueno, para mí es una densidad periférica de forma triangular, pero pueden ver ahí con las flechitas que no tiene forma de derrame. En un paciente que tiene un alto riesgo clínico previo y está desarrollando clínica que puede ser correspondiente con un tromboembolismo pulmonar, encontramos una joroba de Hampton y decimos, ah, sí, mi sospecha diagnóstica está cerca, casi confirmada, vamos a tratar a este paciente, ¿sí? Entonces ahí ven este cono truncado, entre paréntesis, esta densidad periférica. Ahora vamos a mirar un poquito esta imagen de la derecha, es una tomografía sin contraste. La imagen de la izquierda es una tomografía con contraste. Sí, está bien, dije. Bueno, la derecha les muestro primero, ven la flechita blanca. Esto es correspondiente con lo que vemos en la radiografía de una joroba de Hampton, ¿sí? Es lo que se corresponde con un infarto pulmonar. Y ahora mirando lo de la izquierda, ustedes pueden ver es como una Y invertida. Bueno, eso es el tronco de la arteria pulmonar que se divide en sus dos ramas. Y esas dos densidades que ven que obstruyen la luz son trombos. ¿Ven? Todavía hay circulación, pero está bastante ocluido. O sea, este paciente probablemente tiene muchas manifestaciones clínicas y esas dos flechas blancas les muestran dónde están las oclusiones. Bueno, esta es también una serie de tomografías con contraste. Pueden ver casi lo mismo, pero a diferentes niveles, y las flechas rojas les indican los defectos de llenado que tienen una densidad diferente, y estos son los trombos que ocluyen las luces de las arterias pulmonares y sus ramas. Ven que pueden ser numerosos y a diferentes niveles. Y en medicina solo se ve lo que se lee, se dice, así que es importante que vayan de a poco, vayan mirando un poco. Bueno, en clínica médica ya van a ver en imágenes más, pero es lo que le hace tan rico el estudio de la medicina, que tiene tantos aspectos distintos que se correlacionan entre sí y nos dejan formar esta imagen mental de lo que es la patología, ¿verdad? Bueno, y hasta ahí llegamos, chicos. Espero que les haya sido útil, sobre todo, e interesante, y que puedan tener en su cabeza ya lo que es un poco la foto del paciente de riesgo de tromboembolismo pulmonar y cómo puede presentarse en la clínica y qué ocurre como mecanismo adaptativo y los cambios fisiopatológicos que ocurren para llegar a las diferentes disfunciones que se desarrollan en esta enfermedad. Disculpen si hablé muy lentamente, pueden poner, o muy rápidamente, pueden calibrar la velocidad con el YouTube. Así que fuerzas con este último módulo y que les vaya súper bien. Siempre me suelen preguntar a dónde leemos. Yo encontré en el Harrison muy poco en realidad. Había más información sobre la epidemiología, un poco de la clínica y más de diagnóstico y tratamiento, sobre todo, que a ustedes no les compete aún. El que más habla de fisiopatología es el McPhee, que me pareció súper interesante. También el Farreras y el Porth mencionan y son agradables de leer, pero el McPhee es el que es la fisiopatología más completa, ¿sí? Bueno, y hasta aquí llegamos, y que les vaya súper bien y que tengan muy buen resto de día.